Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta temporada de Navidad. La seguridad es fundamental y es el tema que vamos a desarrollar hoy con especialistas. Hay mucho circulante que ya está en diferentes sitios del país. Se han pagado aguinaldos en algunas instituciones, tanto del sector público como privado. La siguiente semana también habrá mucho dinero y es oportuno que usted, el consejo de dos oficiales en condición de retiro, pero especialistas en seguridad ciudadana, los tome a bien. Presentamos hoy y agradecemos al licenciado Edgardo Mejía y al licenciado Marcial Martínez, que nos van a orientar sobre esta temática que la remarcamos, insistimos en diciembre, pero que debe ser permanente. Buenas noches a ambos, bienvenidos. Rosendo, buenas noches, encantado. Gracias, muy amable. Licenciado Martínez, un gusto saludarlo. Igualmente, licenciado, buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está viendo. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué decirle al ciudadano que en algún buen promedio va a salir y gasta? Rosendo, dicen que la caridad empieza por casa y la seguridad ciudadana también. Estamos acostumbrados a salir de nuestras casas y no ver a nuestro entorno. Y la seguridad está basada en un término que se llama la conciencia operacional. Estamos saliendo de nuestras residencias, no estamos verificando nuestro entorno. Mucha gente a final de año va a salir al interior del país, no está encargando su residencia a un vecino amigable. Estamos saliendo de nuestras casas sin verificar el entorno. Tenemos terrenos baldíos que están llenos de suciedad, están llenos de pasto, no los mandamos a limpiar, no denunciamos a la alcaldía que tenemos terrenos aledaños que pueden considerarse en algún momento parapetos, y por supuesto no estamos podando nuestros arbustos que en determinado momento, con la climatología que existe en este momento, a la 1 de la mañana, si regresamos tarde a nuestra casa, podrían considerarse parapetos para que las personas puedan esconderse y acceder a nuestras residencias. Cosas muy básicas, pero que no las estamos observando. Bueno, elementos que usted debe considerar que resultan sencillos. Y alguien nos puede decir, eso es lo común. No. No. Para nada. Hay que acordarse que la rutina es uno de los mayores enemigos que tenemos en el ámbito de la seguridad ciudadana y la sana convivencia. Y que de nuestras casas estamos saliendo a las calles, y en las calles el hondureño Rosendo gusta ostentar celulares, alhajas, anteojos, relojes, y definitivamente los estudiosos de la seguridad ciudadana en Honduras han llegado a la conclusión y tienen toda la razón de que Honduras es el país de los bajos perfiles. Bueno, licenciado Martínez, bienvenido nuevamente. Es difícil controlar al ciudadano y sobre todo en esta temporada que no vaya a salir. Siempre se da la movilidad y está el agregado. Hay un poco más de circulante que lo que normalmente experimentamos en otras temporadas del año. ¿Cómo debemos tener esa movilización ya independientemente del sitio a donde vayamos? Y recalco, esto va a ser muy repetitivo hoy, porque aquí parece que nos venden la idea que si vamos a un centro comercial, ahí hay seguridad y no va a pasar nada. Bueno, es bien complicado dar una solución puntual a la situación de la inseguridad, pero la mejor arma que nosotros tenemos ahorita en el ámbito de la seguridad es la prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Como lo estaba acotando Edgardo, nosotros tenemos que hacer un planeamiento en el desplazamiento que nosotros vamos a tener a los diferentes centros comerciales, qué tipo de actividad nosotros vamos a dirigir en ese desplazamiento, si vamos a hacer compras en cuanto a despensa para el hogar, o si vamos a hacer compras en cuanto a accesorios, en cuanto a ropa, o en cuanto a regalos como tales para la fecha. Entonces, ese tipo de desplazamiento nosotros tenemos que anticiparlos. ¿Cómo los podemos anticipar? Tal vez no sea necesario que usted se desplace a un centro comercial, puede hacer sus compras a través en línea, puede hacer sus compras a través de tanta mensajería que hay ahora, pedidos y toda esa mensajería que venden hasta comida a domicilio. Entonces, eso reduce en gran margen ese peligro que tenemos a la hora de desplazarnos. Como decía Edgardo, el problema es que nosotros
y eso ya es algo común, nosotros tenemos la tendencia a exhibirnos en el buen sentido de la palabra, con los celulares, con tabletas, con alhajas. De repente dejamos todos estos gadgets adentro de los vehículos en los centros comerciales, y ahí es donde nos vemos involucrados nosotros en asaltos, en robos, en daños a propiedad. Entonces, la prevención es muy importante, ver qué tipo de compras es la que vamos a hacer nosotros en ese determinado tiempo y ver si es necesario también comprarla. Porque como dijo usted, va a haber más circulante en esta parte del año, pero hay que prepararnos para el otro año también. Porque ¿qué es lo que pasa? Si ahorita se gasta, hay que tener en cuenta que las entidades criminales también van a gastar. Y el otro año la misma carencia que vamos a tener, como dicen los hondureños de a pie, ellos también las van a tener. Entonces nosotros nos vamos a ver sometidos a esa necesidad de ellos también, porque ellos son padres, ellos son hijos, ellos tienen necesidades también como las tenemos nosotros. Entonces ellos se van a ver expuestos a estas necesidades y nosotros también, pero ya sin circulante. Porque nos vimos expuestos a compras innecesarias o de repente nos vimos expuestos en un asalto en la temporada navideña. Y este es un punto también a registrar y lo vamos a ir evacuando paso a paso. El tema de la compra en línea, que es muy común ahora, basados en la tecnología. ¿Qué cuidados tener? Porque ahí también están bandas de criminales y pueden ser sorprendidos muchos compradores. Entonces, ¿cómo manejarse en ese mercado? Los estudiosos de la seguridad ciudadana que más refieren en Latinoamérica, como Jesús Sevillano de España, Rosendo Jorge Salinas de Colombia, por supuesto Mario Contreras Ojeda de Chile, dividen los dispositivos de seguridad en cuanto a hábitos de prevención en la época navideña en varios escenarios. Empezamos hablando de las residencias, pasamos a la seguridad en las calles, luego pasamos al transporte público, los centros comerciales y por supuesto las entidades bancarias, cajeros automáticos y por último las redes sociales. ¿Dónde es que hay más peligro, Edgardo? Por eso se divide de esa manera. Acabamos de mencionar el tema de la seguridad residencial y lo más lógico es pasar a la seguridad en las calles. Los hondureños carecemos de esa conciencia operacional porque creemos que siendo personas de bien, siendo personas trabajadoras y no metiéndonos con nadie, eso nos exime o nos mete en una burbuja de prevención y eso no es cierto. Hay que recordar que, como tú bien lo decías al principio del programa, esa derrama económica es la que va a provocar que salgamos ahí a las calles y ese escenario, el segundo que estamos analizando en esta noche, las calles es el que debe ser extremadamente precavido y por supuesto lleno de tino, tacto, criterio. Las calles están llenas de vendedores ambulantes, están llenas de personas que están viendo las Pascuas, que es algo ya muy cultural entre nosotros. Y por supuesto la calle es donde más expuesto estás. Y los manuales de seguridad ciudadana, Rosendo, lo que más te recomienda es la no exposición. Y cuando hablamos de la no exposición, el tema de las féminas, ¿son las más expuestas, Marcial? Bueno, no, en este... ¿O son las que están más pendientes de las bandas criminales en todos los niveles cuando ellas salen de compras? Bueno, en esta ocasión, en esta parte de la historia que estamos viviendo aquí en nuestro país, ya las féminas son una parte fundamental dentro de las bandas criminales. Ya no solamente ellas operan o se ven victimizadas, sino también que personas de la tercera edad, féminas de la tercera edad, están siendo involucradas en este tipo de actividades. Entonces ya no es una categorización de que solamente las mujeres están expuestas a esto, ya estamos expuestos todos como tales, tomando en consideración de que las bandas criminales también evolucionan, también mutan. Si nosotros estamos a un pie de decir, bueno, ya no vamos a salir a comprar a determinado centro comercial, nosotros mutamos en esa medida de seguridad. Ya no vamos a salir de noche o vamos a volver a las 8, entonces ellos mutan y entonces empiezan a hacer sus actividades mucho antes. Entonces las mujeres, porque tienen esa apertura social, ellas se ven básicamente presa fácil de las bandas criminales, pero ellas también operan como tales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy prudente alertar a la ciudadanía
de que tengan cuidado en sus desplazamientos, como había dicho en el principio de la entrevista. Pero sí son partes que se ven más afectadas ellas por la vulnerabilidad, en el sentido de que pueden ser víctimas de un atraco. El fin de semana es normalmente donde se registra mayor presencia en esta temporada para ir preparando los regalos a nivel de las principales ciudades del país. Y con esto no discriminamos el interior, pero quedémonos con Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Cómo movilizarse y qué cuidados tener? Porque no solo es el hecho que lo señalaba puntualmente Marcial, de llego, me bajo y porque aquí parece que hay mayor seguridad no me va a pasar nada. No, por el contrario, Rosendo, me alegra mucho que hayas tocado el tema porque estamos pasando, como te decía, en la lógica normal de un análisis de seguridad ciudadana, de la residencia a la calle y de la calle ahora al transporte público, que tiene tantos retos en nuestro país. Para empezar, Rosendo, ya todo el mundo en la ciudad capital o en San Pedro Sula debería tener a un conductor, si no tiene transporte pues, particular o privado, a un conductor que sea de confianza de la familia, que sea un referido, y no permitir que los taxistas sean los que suenen su claxon, suenen su bocina y accedan al usuario. Todo lo contrario, es el usuario quien debe acceder a un taxi de confianza. Y por supuesto las medidas de seguridad en el transporte público colectivo, como por ejemplo, de nuevo, no ostentar con carteras, no ostentar con bolsos, mucho cuidado con los morrales. Pero esto es difícil, Edgardo, definitivamente, sobre todo a una dama y en esta temporada, porque el común que escuchamos de ella, y no sé si a ustedes les pasa con sus seres queridos. A todo el mundo le gusta arreglarse, sí. A todo el mundo. Y a todo el mundo le gusta gozar a final de año de lo que es la derrama económica y de estrenar. Lo que sucede es que hay una... Y más si va al lugar público donde puede encontrar amistades, el arreglo y el glamour ahí tiene que estar. Definitivamente hay conceptos como la moda, el glamour y la vanidad que no son compatibles con la seguridad ciudadana, Rosendo. Acuérdate que, como decía Marcial, viene el mes de enero y los delincuentes también van a matricular a sus hijos, van a comprar calzado, van a comprar útiles escolares y van a comprar uniformes y bolsones. Para ello y para evitar ser víctima de este tipo de delitos contra la propiedad, es necesario que los hondureños nos acojamos al bajo perfil. Y, por ejemplo, volviendo al tema del transporte público, es necesario que variemos nuestras rutinas, variemos nuestros horarios y, por supuesto, estemos en una franca y constante comunicación con nuestros seres queridos desde el momento en que salimos, en el momento en que vamos a la mitad de nuestro viaje y, por supuesto, una vez que hemos llegado a nuestro destino. ¿Es mejor una sola compra o, si se puede, desde luego, y no estar saliendo con frecuencia porque el malviviente, el malhechor, está ahí permanente en el centro comercial, en el súper, en la terminal y está observando, vino hoy y de repente asocia, vino el siguiente día? Acabas de dar exactamente con el clavo social con el que nosotros pasamos luchando, y es que ellos tienen una ventaja sobre las personas de buen vivir, Rosendo, y es que ellos tienen todo el tiempo del mundo. La ciudadanía tiene la tendencia a creer que ser delincuente es un sinónimo de ser reaccionario o impulsivo, cuando todo lo contrario, los delincuentes son los mejores gestores, los mejores planificadores, los mejores configuradores, porque ellos tienen una ventaja sobre nosotros, y te la reiteramos, tienen todo el tiempo del mundo. Nada. Tienen todo el tiempo del mundo disponible. Y a contrario censo, tú tienes un régimen, tú tienes un horario, tú tienes una agenda que tienes que respetar y estás contra el tiempo, ellos no. Entre menos salgas, menos expuesto. Y el tema del efectivo, ¿cómo se debe manejar? Porque ahora el mundo también da muchas facilidades de la transferencia, del uso del dinero plástico. ¿Funcionan estas alternativas que tiene el mercado actual para reducir la criminalidad y proporcionarle al usuario mucha mayor seguridad, Marcial? Sí, definitivamente. La Comisión Nacional de Banca y Seguros, a través de sus diferentes medios, ha publicado los diferentes pagos y las diferentes maneras y las diferentes advertencias que hay para hacer este tipo de pagos en línea que son más convenientes para uno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahorita? Un fenómeno que se han estado incrementando los pagos QR, por ejemplo. Entonces ya no es necesario andar con la billetera, con las tarjetas de crédito o andar un excesivo
en efectivo, vaya a lo que pueda a una persona común llamaron excesivo, ¿verdad? Dependiendo de su capacidad de adquisición. Entonces los pagos QR, las compras en las diferentes tiendas en línea son una manera más segura de que la población pueda llevar eso porque lo van a dejar a su casa. No es que uno se tiene que desplazar y es aquí donde vengo yo con la prevención. Si yo puedo prevenir... Y esos servicios los tienen probados ustedes como especialistas que son mucho más efectivos, incluso Sí. hasta genera el ahorro del combustible, si es que tiene vehículo. Gastos de estacionamiento. Ahorrarse tiempo con el congestionamiento sí. que se vive en la ciudad hoy en día, no digamos ya cuando se acerquen los días festivos para hacer un caos circular. Sí, eso es un problema que nosotros enfrentamos en el campo de la seguridad ciudadana porque ahora se ha dado la modalidad de que la gente va saliendo de los supermercados o de las tiendas o de los centros comerciales y el delincuente a propósito choca con el carro. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que choca con el carro. La opción natural del ciudadano es bajarse del carro a ver qué le pasó. Buen punto este. Y ahí es donde ocurre el atraco. Y es muy común que esto se dé para que usted tome nota. Choca A propósito. y la víctima, no sé, estoy equivocado, me corrigen, ¿busca más a la mujer o no? ¿O es general? Ahorita es en general. Y qué bueno que tenemos esta oportunidad para hacer una advertencia ya con la capacidad de televidentes que tiene este programa, que muchas de estas personas, los delincuentes han adoptado una forma, nosotros le llamamos en el ámbito policíaco miguelitos, que son unos artefactos o son unos dispositivos hechos a base de hierro en forma de clavos que los ponen en los centros comerciales. Usted llega, le ponen o le desinflan las llantas y usted sale del centro comercial, va punchado y ellos lo van siguiendo. El momento que usted se para a revisar la llanta de su carro, ahí comete el atraco. Abordado. Usted no se da cuenta. Ellos van, le ponen su miguelito, le punchan las llantas de su carro, usted sale del centro comercial. En el momento que usted le dicen, va punchado, Sí, usted se orilla. la acción lógica es, un lado, pararse para revisar qué pasa y viene el atraco. Ahí está. Y entonces, ¿qué nos recomiendan ustedes? ¿Qué hacer? Porque muchas veces pensamos que el carro, como fuimos a un centro comercial, ¿sí? Nivel A, nivel B, nunca estamos pensando que puede ocurrir eso que nos explican en nuestro vehículo si lo tenemos bueno. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, ¿sí? Al igual que tenemos taxistas o conductores conocidos, Rosendo, deberíamos de tener una persona contacto para este tipo de auxilio vehicular. Sí, y conocido y cercano a nuestra familia. Pero si la necesidad es para allá. Es preferible que llegues a la llantera con la llanta molida. No pararse, como diríamos popularmente, hay que moler, moler el ring. Ese caucho, esa llanta, pero llegar a un lugar seguro. Es más, el ruido que va a producir todo eso va a llamar la atención, que es lo que el delincuente no quiere. El delincuente quiere aislarte lo máximo posible. Sí, él tiene que recordar también de que ellos actúan con una franja de tiempo mínima. Por eso mismo, porque no conviene. El temor a ser observado siempre está. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la población? Si usted va, como lo dijo anteriormente, a un centro comercial tipo A o B, entonces hacer una revisión genérica de su vehículo. Si usted mira que hay un dispositivo de esos, usted ya está en la mira para ser atracado. Entonces repórtelo a la sección de seguridad del centro comercial al cual usted se abocó. Porque no solamente puede ser usted, pueden ser 3, 4, 5 carros. Entonces ellos tienen su personal, como decimos nosotros, de avanzada. Ellos, o sea, están las banderas ahora mismo, están los observadores en todos lados. ¿Y cómo puede detectar eso uno si ahora todo el mundo es celular? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Ver que su carro esté libre de cualquier artefacto. Ver que su vidrio principal no esté manchado. Las manijas. Porque ¿qué es lo que pasa? Han llegado al punto hasta de poner estiércol en las manijas. Entonces usted va, mete su llave, pone su mano y se ensucia. ¿Y usted cuál es la reacción más natural que tiene uno? Limpiarse. Tratar de abrir el carro, buscar algún trapo, buscar algún desinfectante. Y en lo que usted abrió el carro, ahí se cometió el atraco. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Seguimos con estos consejos de sumo interés para usted. No se separe de la pantalla, ya volvemos. Continuamos con nuestros invitados de hoy, especialistas en temas de seguridad.
Edgardo Mejía y Marcial Martínez. A ver, estábamos con el transporte. Claro. Y más un transporte privado. Uno de los mayores retos. Ahora vamos al público, al taxi, al autobús. ¿Cómo hay que manejarse ahí? Porque eso es lo que más usan a nivel del Distrito Central. Más bajo perfil, Rosendo, nada de hablar con desconocidos, nada de ostentar cantidades de dinero, llevar el importe del pasaje listo y, por supuesto, no hacer alarde de lo que estamos llevando en materia de dinero y, por supuesto, tener nuestra ruta clara a dónde vamos a bajarnos de la unidad de locomoción colectiva. Es decir, el menos exhibicionismo posible. El menos exhibicionismo posible y la menor interacción con extraños. Hay que recordar que estamos en constante perfilamiento y hay que recordar que hay que subirnos a las unidades de autobuses y sentarnos en medio de los autobuses, porque eso provoca que si somos producto de algún tipo de robo con intimidación, el atracador tiene que correr una gran distancia hacia la puerta. Los manuales han cambiado. Permítame, esto está interesante. Si abordo una unidad del transporte, vamos a sentarnos en medio. Y es un bus. En medio. Y hay espacio libre. En medio. Lugar ideal sentarse en el centro. Así es, número uno. Y la gente piensa que voy a ir a eso. Me quedo aquí en la puerta para bajarme más rápido. Pero, Rosendo, es que en estricto rigor, hace 15 años los estudiosos de la seguridad ciudadana te decían que te sentaras cerca de la puerta delantera o trasera por un tema de incendio, por un tema de salir rápido de la unidad. Hoy por hoy te dicen que los atracadores lo que más quieren evitar son las riñas tumultuarias, los grupos que les pueden caer encima. Entonces, por eso te recomiendan, en base a los manuales actualizados, que te sientes en la parte más céntrica del autobús. Y ahora vamos a otro elemento. La presencia de autoridad. Ahora mismo se ha lanzado el operativo Navidad Segura, se involucra al ejército, a la policía. De igual forma, ¿es recomendable incorporar un policía por unidad de transporte ahora que está todo el mundo saliendo de compras? En Santiago de Chile hay una unidad exclusiva para el metro. Sería maravilloso que pudieses tener, es más, sería maravilloso y fabuloso que pudieras tener policías de género femenino, cuyo trato es más dócil, especialmente con los adultos mayores que usan tanto el transporte público como los menores de edad. Sería fabuloso. Y aquí tenemos ahora mismo, con el apoyo del ejército, de la policía militar, del orden público y la policía, el personal para actuar de esta forma, Marcial. Sí, lo que hay que incorporar, como decía Edgardo, es hacer una definición de las funciones de los funcionarios policíacos. Porque si nosotros instruimos a la policía militar, por ejemplo, tenemos que instruir a la policía militar en un registro, en una unidad de transporte público. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en esas unidades? En la policía municipal. Tenemos que instruirlos también en qué temporada es que nosotros vamos a aumentar la vigilancia, los registros y hasta las detenciones. Pero ¿qué tenemos que tocar aquí en este punto? Que es muy importante. Si el pasajero toma las recomendaciones que acaba de dar Edgardo, pero si sufre la desgracia de verse atracado, ahí es donde dice él, lleve exactamente el dinero que usted va a ocupar para sus transacciones. Aquí estamos compartiendo un video que recientemente se volvió viral. Y no esperamos que esto pase, pero quiero que ustedes nos guíen con su experiencia cómo comportarnos, porque pueda de que en un hecho determinado encontremos machos o personas que digan, a mí me cuesta, yo he trabajado y no es que un individuo esto me va a venir a asaltar y de repente me puedo resistir. Cuando estamos ante un hecho como este, que hay dos tipos identificados que están en el atraco, que están armados, no hay que resistir. ¿O cómo actuar? Definitivamente, Rosendo, hay una ventaja social que los atracadores tienen y hay una consideración muy especial que las personas que están siendo víctimas deben considerar. A ti, a Marcial y a mí nos están esperando en nuestras casas. Las personas que son atracadoras no tienen nada que perder y no las están esperando en nuestras casas. Y en segunda instancia, Rosendo, no se puede ser más reiterativo. Pongan la denuncia, porque la denuncia produce casuística y la denuncia produce estadística. La gente subestima la denuncia y cree que va a ser un papel más o un número más.
Y es la denuncia precisamente la que te permite el día de mañana crear dispositivos de seguridad preventivos para las unidades vehiculares de la locomoción colectiva. En un caso como este, Marcial, la reacción que puede tener la persona siempre debe ser muy considerada. Sabemos que hay nervios, que no quiere entregar lo que tanto le ha costado, pero al tener un ejemplo como este, y queremos ser reiterativos, insisto, porque no necesariamente es para una unidad de transporte, puede estar ocurriendo en un callejón, en una avenida, a la salida de una farmacia. Sí. Hay que entregar, saliendo de la casa hay mucho asalto, incluso ha pasado en reiteradas ocasiones. Sí, lo que pasa es que en este momento en nuestra sociedad eso se ha convertido en algo muy normal. Entonces, como estaba yo anteriormente diciendo, entregue sus pertenencias. Porque usted las va a volver a recuperar, como dice Gardo, hay gente que nos está esperando en la casa. Y entonces, usted tiene que analizar el entorno. Yo fui víctima de un asalto en una barbería en la ciudad de Tegucigalpa, y lo primero que yo miré fueron 2 niños. Si yo intervengo, se arma la desgracia. Porque... Y buen punto, porque estamos hablando con una persona que conoce de situaciones de emergencia y manejo de armas. Lo único que hice yo fue que le dije, hermano, tranquilo, hay niños aquí, están con sus papás, llévate lo que quieras. Y se fue, ¿verdad? Pero uno tiene que ver en el entorno. Con él íbamos en un rapidito y entraron a asaltarnos, pero que no tenemos tiempo de reacción nosotros en el bus. En un rapidito, vamos apretujados. Vamos en un rapidito y en tiempo real, y dice todo el mundo afuera de los celulares y nos encañonan, y atrás venían personas de la tercera edad, aquí habían niños, aquí venía otra señora en estado de ¿Y en embarazo. ¿Dónde iban el rapidito? Ahí no, me refiero dentro del bus. En medio. En el centro. En medio, como es recomendado, porque nosotros entramos, miramos y tenemos la mala costumbre. ¿Fue por un experimento o fue pura casualidad? No, era por necesidad de transporte puramente. Entonces, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Arriba las manos. Perdimos, hoy perdimos. Arriba las manos. ¿Qué quiere? Bueno, esto es lo que andamos, ¿verdad? Y él no se va a poner a registrar porque él anda, está apresurado. Él anda con tiempo. Es su peor enemigo. Entonces, lo que él pueda agarrar en la fracción de 2, 3 minutos, como mucho, es ganancia para él. Y la demás gente en el bus siguió normal. ¿Por qué? Porque es una situación que es demasiado consuetudinaria y que es lo que dice Edgardo, no hay denuncia. Entonces la denuncia es muy importante para los cuerpos de seguridad del Estado porque es el pueblo el que se tiene que mostrar en primera etapa para que la policía pueda tener una herramienta de trabajo, como fue el caso ahorita que pasó en la ciudad de Catacama. Bueno, aquí tengo el celular en mano. Somos dados a responder y hemos perdido hasta el miedo a esa recomendación que ustedes nos han dado, que hay sitios en donde el celular debe estar guardado y aunque nos vaya sonando ahí, manténgalo. Así es. Pero no pasa que lo sacamos e incluso hay quienes caminamos como que somos inmunes o andamos blindados o en una cápsula, como usted lo quiere interpretar, y respondemos en cualquier sitio. ¿Cómo manejarnos? Precisamente así empezamos el programa, Rosendo, hablando acerca del entorno. Somos muy dados a creer que porque somos personas de bien, trabajamos, no nos metemos con nadie, nos levantamos a las 4 de la mañana y definitivamente no tenemos conflicto ni ninguna interacción negativa con la persona, no vamos a ser víctimas. Y eso es un grandísimo error. Hay que estar consciente del entorno y hay que estar consciente de los escenarios y de los ambientes, porque no es lo mismo que tú te bajes en el perímetro protegido de aquí, de este canal, de este set, a que tú te bajes en el Chiverito o en la Torocagua. Hay que tener un poquito de sentido común. Y el que tengamos este dispositivo armado, que la autoridad nos dice que esta vez sí van a tener capacidad de reacción, no nos debe hacer confiarnos. Hay que seguir con la misma medida. La seguridad uniformada, Rosendo, en los dispositivos de Navidad es una fuerza disuasiva que lo que hace es prevenir y lo que hace es comunicar a la ciudadanía que están ahí presentes. Pero no pueden estar en cada esquina ni en cada cuadra de Honduras. Además es capital humano que se releva, ¿me entienden? Además es capital humano que en cierta ocasión viene de un sector
del país a conocer ese sector jurisdiccional de patrullaje, pero es un disuasivo muy positivo. Bueno, vamos ahora a otra área que es muy usado por los compradores consuetudinarios de la temporada, el uso de taxis, que lo vemos como, entre comillas, un vehículo más seguro, pero ahora seguro tal vez en la casa y bien custodiado. Sí, Marcial. El meollo del asunto aquí con los taxis, especialmente, es que la ciudadanía tiene que entender que ahora hay servicios privados de taxi. Esos servicios privados de taxi le piden a usted un código, le piden a usted una clave para que usted pueda acceder al taxi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente la gente no tiene el acceso a este tipo de taxis privados, pero sí a taxi público. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que acotaba Edgardo. Tener un conductor, un taxi que le haga las carreras, como dice la gente, tener su número de taxi afiliado, y si él no puede, que él le recomiende un taxi. Ya alguien de confianza, como un familiar. Como un familiar. Entonces, esto nos trae al primer punto que tocamos en el programa, que es la prevención. Prevenir y alinear los desplazamientos que usted va a tener a determinado punto. En ese punto de seguridad están los puntos que tocó Edgardo. Si yo voy en un taxi recomendado, yo le digo, licenciado Rosendo, voy por la Basílica de Suyapa. Ok, ya viene. Llegando al set, ya llegó al set. Si salgo, voy en un taxi, número de taxi tal. El taxista no debe ofenderse, si es una persona de bien. No debe ofenderse que tú identifiques, Rosendo, el número de registro y el número de placa. No tiene por qué ofenderse. Es más, el cliente tiene la obligación de pedirle su nombre al conductor y reportar ese nombre a la persona que lo está esperando. Bueno, si ahora con la tecnología, la mayor parte del ciudadano aquí en Tegucigalpa tiene acceso a plataformas que las hay para gustos. Sobran, sí. Cuando sube a un transporte público, debe ver la cartilla pública. Claro. Con fotografía, número de taxi, marca, bueno, el color es blanco. Sí, y de ser posible tomar una fotografía. Son medidas que parecen sencillas, pero le pueden salvar la vida y evitar muchos daños para sus seres queridos y para él mismo. Tomar una fotografía y mandar un WhatsApp o enviar un mensajito de texto. No necesariamente estamos hablando de aparatos de tecnología de punta, lo puede hacer hasta por una llamada o un mensajito de texto. Voy en el taxi número tal y lo conduce fulano. Sí. Exactamente. Lo único que está haciendo es interactuando con su familia. Sí, y no hay ningún delito en eso, es más bien, ese sería un ejemplo a seguir por parte de los otros usuarios. Porque a esta altura, con el transporte público que tenemos, que es un transporte que deja mucho que desear, debería hasta estar instalado un código QR en el vidrio del bus, para que el ciudadano... Es un proyecto fallido y además de fallido, soñado de años. Sí, que debería estar implementado y contribuiría mucho. Fíjate que no solamente eso, Rosendo, sino que atraería mucho al público el hecho de que tú le pusieras un sticker que dijera, mi bus tiene una cámara en tiempo real, que Rosendo cuesta $50. Eso cuesta una cámara en tiempo real. O que tú le pusieras, mire, mi bus tiene un botón de pánico, mi bus tiene GPS. Son cositas, el GPS cuesta $50. O instalarlo y operarlo. Bueno, vamos a otro vehículo de mucho uso, las motocicletas. ¿Por qué sonríe, Carlos? Las motocicletas son... Hagamos algo para desarrollarlo con amplitud. Vamos a ir a la pausa. Qué cuidado tener con las motocicletas y pendiente, porque tenemos hoy mucho que compartir con dos expertos para su consejo. Ya volvemos. Edgardo Mejía sonreía cuando tocamos el tema de las motocicletas. Sí, es, Rosendo, la motocicleta tiene un crecimiento demográfico en cuanto a sus usuarios por dos razones. Número uno, la parte económica. La gente quiere trabajar, quiere movilizarse y tiene aún más un catapultante durante la época de la pandemia por todos los deliveries y todos los servicios que se empezaron a entregar en motocicletas. Pero definitivamente las muestras de agresividad, las muestras de anuencia negativa y las muestras de imprudencia por parte de los motociclistas en las principales ciudades del país son más que enfáticos.
y definitivamente producen una grandísima cantidad de accidentes, y es por eso que la Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, te declara enfáticamente que la segunda razón de muertes violentas en Honduras es por accidentes de Y tránsito. más allá del hecho de los accidentes, es con la movilización que se va a tener ya a partir de la próxima semana, Claro. por aquello de que están asaltando mucho en motocicleta para el caminante normal. ¿Te acuerdas que cuando nosotros éramos adolescentes siempre decían los manuales de conducción preventiva, conduzca a su derecha? Hoy por hoy los manuales han cambiado y te dicen... No, para los motociclistas no hay derecha, no hay izquierda, si solo le falta pasar por encima del vehículo y no lo hacen porque no hay rampa. Lo único que te queda es dificultarles un poquito el robo con intimidación cuando te pegas a la mediana, porque están obligados a subirse a la mediana y armar un escándalo. Pero sí, hay que estar muy anuentes. Los hondureños no conducimos con los retrovisores. Los hondureños nos pegamos demasiado a los vehículos, no tenemos distancias de prevención, y los hondureños definitivamente, insisto, carecemos de esa conciencia operacional y usamos audífonos en los vehículos, usamos los vehículos con volúmenes estridentes que nos están limitando saber cómo está el entorno alrededor nuestro. Bueno, elemento fundamental para una reacción. Es difícil en algunos sitios de Tegucigalpa por lo congestionado que está, pero si hay espacio, ustedes nos han dicho y es bueno repetirlo, no se pegue al otro vehículo, dé un espacio que le permita salir solvente o tratar de esquivar en caso de una emergencia que se puede presentar. Los expertos en ingeniería de tránsito dicen de día un cuerpo, que es la distancia del largo de tu vehículo entre el bumper trasero, de noche 2 cuerpos, lloviendo 3 cuerpos. Bueno, ¿dónde hay que tener más cuidado en cuanto a tiempos que hablaba Edgardo? ¿En la noche o con luz de día? Bueno, en los dos. En los dos. Ahorita la situación es que tenemos demasiada movilidad de motocicleta y el asunto es que, como vuelvo y repito, la denuncia, el reporte es muy importante porque la Dirección de Tránsito emitió un comunicado que 2 varones en moto son prohibidos. Hay un decreto. Hay un decreto, 2 varones en una moto. Eso es Tegucigalpa y Valle de Sula, tenga presente eso, hay que reportarlo. Si usted por cualquier eventualidad mira a 2 personas masculinas en una moto, inmediatamente encienda sus alertas. Suba los vidrios, bloquee sus puertas, porque ¿qué es lo que pasa? Ahora andan 2 en moto y uno anda casco y el otro no anda casco. Y otro elemento, perdón Entonces, Marcel sí, que lo interrumpa, hay que regular las mototaxis en esta temporada, por lo menos tránsito debe reaccionar apoyando a la policía. Bueno, yo no sé si hay tránsito, ustedes que fueron oficiales de la policía nos pueden ampliar, pero deben salir en esta temporada, ordenarse en las rotondas, controlar las mototaxis. Es que lo que existe por parte de los conductores de los mototaxis, Rosendo, es un abuso. Tú encuentras mototaxis a 2 cuadras de la Embajada Americana, en Palmira, y dices tú, ¿cómo es posible que un mototaxi que está diseñado originalmente para apoyar a los emprendedores en el interior del país está a 2 cuadras de la Embajada Americana en Palmira? Y son extremadamente agresivos, son extremadamente imprudentes, y lo peor es que actúan como que el techo del mototaxi fuera una carrocería de metal, y no lo es. Y por eso es que los ves dado vueltas, los ves haciendo derrapes y por supuesto produciendo terribles accidentes de tránsito. Bueno, hay tantas cosas que nos están llegando aquí, mensajes de producción nos dice, tema del uso de los cajeros también, Claro. Cómo manejarse, porque hay mucho ojo de esos malvivientes que andan en busca de sus navidades también. En primera instancia, Rosendo, nunca vayas a un cajero automático solo. Tenga una persona viendo tu entorno. Tienes que apoyarte mucho en el uso de tu tarjeta. No uses los mismos cajeros siempre. Tenemos esa tendencia de que anuncian que ya pagaron y salimos disparados al mismo cajero en el mismo horario y en el mismo centro comercial. Las rutas y las rutinas y los horarios son los peores enemigos. Aunque estemos hablando que al momento de ingresar al retiro es una cápsula, es un lugar privado en donde solo entra uno, hay que tener toda la precaución del caso. Rosendo, las rutas, las rutinas y los horarios son los peores enemigos de la seguridad ciudadana en la época navideña. Cuidado con las compras, cómo manejarnos, porque también pueden estar
los aliados de los malvivientes en el comercio. Tienen todo el tiempo del mundo. ¿Cómo realizar las mismas al momento de entregar, sobre todo cuando damos el plástico, para evitar aquello de que nos los clonen o hasta que reporten? La persona que acabe de salir y va vestida de esta y esta forma, sí, mira, lleva mucho dinero. Ahí hay una recomendación que tenemos la oportunidad ahorita y la bendición de hacer esta advertencia. No solamente lo que dijo Edgardo es importante, la operación como tal adentro del ATM tiene que ser supervisada por el tarjetaviente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay paneles falsos dentro de los ATM. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tarjetaviente? Si usted va a un ATM de cualquier entidad bancaria, por favor, revise que su panel no tenga ninguna alteración. Porque ¿qué es lo que pasa? Al momento que usted ingresa su tarjeta, en ese panel, la lectura, que es la clonación, va a la persona que está en el carro recibiendo la información. Entonces su tarjeta queda trabada o su tarjeta se devuelve y su operación se queda anulada, pero la información ya la recibió el delincuente. Entonces es lo que va, desmonta el panel, mete la tarjeta clonada y saca su efectivo. Esa es una. Tiene que revisar el tarjetaviente, como dice él, vayan 2 personas, no haga operaciones durante la noche en un ATM, en horas del día, acompañado. Recuerde que el ATM, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, le exige al banco que tenga una cámara. Si usted en algún momento, usted tiene alguna emergencia, usted tiene que ver que el banco o la entidad bancaria a la que usted se aboque tiene que tener una cámara y el ATM tiene que tener una cámara. Tenga muchísimo cuidado si ve a un usuario de ATM con un casco de motocicleta en la cabeza, cuando lo está utilizando o interactuando con el ATM. Sí. Tiene que estar debidamente identificado. Buen punto. Y repítalo, por favor. Sí. En un cajero automático. Agradecemos a la gentil de la audiencia de Albanquillo que por favor prendan las alertas cuando vean a un usuario de un ATM que está interactuando con un ATM haciendo retiros con el casco de una motocicleta puesto sobre su cabeza. Mejor, la lógica es retírese, no ingrese, no vaya. Retírese del sector de inmediato. Tiene que estar destapado. Pues, no, ojo a esto, no es que lo estemos satanizando, no, pero por una medida preventiva, si usted ve a alguien con casco en un ATM porque él puso una clave, ingresó, pero no se despojó del mismo, mejor no se acerque. ¿Sí? No prevenir. Vaya otro. Para las damas, para las jóvenes, visten bien, son atractivas en esta temporada, sobre todo muchas que salen. ¿Cómo debe ser su comportamiento en la movilidad, en el desplazamiento, cuando por las circunstancias de la vida les toca utilizar, volvemos a lo mismo, pero son orientaciones, el transporte público, vehículos que no tienen familiaridad con ellos, hablando de un taxi? Zapato o calzado cómodo, cero alhajas, el celular guardado, bajar el perfil con la vestimenta y por supuesto no hacer alarde con celulares y o anteojos. Rosendo, es básico porque lo que estamos evitando es la exposición de la dama, porque definitivamente sabemos que no solo va a comprar regalos ni hacer retiros, sino que va a comprar víveres para la cena navideña, juguetes para sus hijos y en el mejor de los casos que no haga este tipo de desplazamientos sola ni individualmente, que lo haga acompañada. Muy bien, pausa, ya venimos con más aquí desde Albanquillo. Seguimos al Banquillo. Solo han hablado de los centros comerciales grandes, nos dicen, y por qué no de los mercados también. Vamos a esos sitios, a los grandes lugares de abasto del hondureño de a pie. Detalles en las terminales de buses, cómo debe ser el comportamiento ante la aglomeración, porque ahí sí hay aglomeración, Marcial. Sí, la recomendación más práctica que tenemos nosotros para ese tipo de desplazamientos, llámese el mayoreo, la feria del agricultor, no solamente aquí en San Pedro Sula, en Barandilla. Esto es de todo el país. En todo el país. El acuerpamiento familiar o el acuerpamiento con un amigo hace un disuasivo muy poderoso en contra de la delincuencia. Entonces, llevar el efectivo necesario para hacer dicha compra y acompañado de una persona de confianza o de un familiar e informar cuál va a ser el desplazamiento que se va a tener hacia ese punto específico. Porque ¿qué es lo que pasa? Informamos la llegada, pero no informamos la salida.
Entonces ya no es como antes que decían, si te llamo voy y si te llamo no voy. Pues si te suena el teléfono es que sí y si no, pues no. No, hay que tener la comunicación constante y fluida para informar el desplazamiento, prevenir cualquier situación. Porque yo le puedo decir, yo puedo ir al mayoreo y le puedo decir, licenciado Rosendo, voy llegando al mayoreo, voy saliendo del mayoreo y yo tengo que estar en ese punto al cual usted me está esperando a determinada hora. Si yo no llego, su alerta se enciende. Algo ocurre, estar comunicando. Usted me llama. ¿Qué pasó? ¿Por dónde viene? Ah, nos atrasamos en esto. Pero ya hay una comunicación y yo voy acompañado, aunque usted vaya a un mercado, como dicen, donde va la población en general. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos en esta temporada navideña? Que tenemos acuerpamiento en los principales mercados de Tegucigalpa. Hay mucha vigilancia. De la vigilancia, hay policía, e incluso hasta tienen monitoreo, pero el acuerpamiento, la seguridad personal que tenemos que tener nosotros en los desplazamientos es importante, con una persona de confianza y caminar el efectivo que usted va a usar específicamente para esa compra. Este es un punto clave. Andar como popularmente nosotros decimos, suelto. Si va a andar billete grande, si va a un lugar donde sabe usted lo que va a gastar, llévelo exacto. Además, Rosendo, no hay ningún problema con que tú le digas a un policía, creo que me están siguiendo. No hay que tenerle pena a la policía, no hay que tenerle pena a las Fuerzas Armadas. Es preferible de que tú confirmes si te están siguiendo mediante la revisión de un determinado dispositivo de seguridad hacia la persona que tú crees que te está siguiendo, a que tú te quedes con esa pena, te quedes con ese miedo y seas víctima de un atraco. Y por supuesto, si crees que te están siguiendo de manera peatonal o vehicular, Rosendo, no te dirijas a tu casa. No conviertas un seguimiento que puede estar dirigido a atracarte a una situación de rehenes en tu casa. Y en un caso de eso, si advertimos en un desplazamiento que nos van siguiendo, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo autoprotegernos? Hay 3 instituciones que no pueden operar sin la cobertura de videovigilancia. Las estaciones de servicio o gasolineras, los bancos y los centros comerciales. Vete a cualquiera de esos 3 lugares, porque hay cobertura de videovigilancia. Y este otro elemento, es bueno que también usted lo considere. Hablar con el policía, sí. Decirle al miembro del ejército. Creo que me están siguiendo. Ese no es un delito. ¿Y cuál debe ser el actuar para uno sentirse seguro de la autoridad? A Edgardo y a Marcial, que fueron policías. Si alguien que está en ruta de ser víctima les dice, siento que alguien me sigue, me quieren asaltar. Es tan sencillo como que te quedes parado al lado de ellos y empieces a conversar y a decirle y a interactuar con ellos. Si te están siguiendo, van a dejar de hacerlo de inmediato. Es tan sencillo como el hecho de interactuar y entrar en una franca comunicación con el dispositivo de seguridad policial que se encuentra en ese sector. La policía, ¿qué tanto junto al ejército va a estar trasladando a la ciudadanía confianza durante esta temporada? ¿Y cuáles son los sitios en donde deben estar? Que su presencia es innegociable y que si un ciudadano llega y por esa circunstancia no observa la presencia de un policía, puede perfectamente recurrir a su celular, marcar al 911, claro, al 114, a todos estos números que están de emergencia. Sí, Rosendo, lo que sucede es que la asignación de capital humano de la policía y de las Fuerzas Armadas en determinados sectores depende definitivamente de esa derrama económica que se va a experimentar. Depende definitivamente de la incidencia delictual que ha habido en los últimos 90 días, que son los parámetros que cualquier jefe policial de un sector analiza. Y por supuesto de la denuncia y de las quejas. Porque entre más información o retroalimentación se tiene acerca de esas denuncias, es como mejor y más se asigna capital humano a los sectores de conflicto. Sí, le planteaba esto porque en esta temporada se da por extender horarios. Por supuesto. Por aquello de las atenciones, de que el comprador, de que el público está llegando, pero de repente por los relevos, por el cansancio, por una distracción que puede parecer sencilla o minúscula, puede haber un descuido. De nuevo, el primer responsable de la seguridad ciudadana es uno mismo, tanto a nivel personal como a nivel de tu familia. Cuidado con los niños, cómo hay que manejarse, porque muchos salimos y tenemos pequeños, no necesariamente hijos, pueden ser parientes y les gusta salir en adultos mayores también, Rosendo. Y los adultos mayores, perfecto. ¿Cómo manejarse? Bien, en primera instancia,
debe existir una franca comunicación con tus parientes. Y ya los hijos adolescentes de 14, 15, 16 años no son personas que gustan de andar agarrados de la mano de sus padres. Esa es una decisión ya de los padres. Y por supuesto, es muy prudente decirle a los hijos que ya están grandes, bueno, no quieres andar agarrado de la mano de mí, pero yo te veo en 30 minutos en tal lugar. O sea, tú quedas de acuerdo con tus hijos ya un poco mayores que te vas a ver en 30, 45, una hora en determinado lugar porque, por ejemplo, vas a comer o porque quieres estar en determinado lugar o simplemente verificarlo. Y por supuesto, de nuevo, la comunicación expedita vía teléfono. Otro elemento y que no está aislado en estos tiempos y que así recientemente la CJ, y lo compartíamos en la pausa, Marcial, ha proporcionado un informe sobre la extorsión, que también se presenta en esta temporada. No estamos bajo divorcio de este tipo de delito. En los últimos 24 años, 304,000 hogares víctimas de extorsión. Y en los últimos 2 años, 2022, 23 y ahora 24, 74,000 son los sitios que han sido víctimas de extorsión. ¿Qué cuidado tener por la enorme derrama económica que tendremos en esta temporada y que puede continuar en enero? Usted ya lo relataba. Sí. Para no incrementar este tipo de delito. Aquí hay 2 factores que son fundamentales y que yo me refiero a ellos como el palanqueo que tienen que tener los cuerpos de seguridad del Estado. Tiene que tener la cultura de la denuncia. Eso es un factor que ha venido siendo una falencia que ha tenido los cuerpos de seguridad del Estado por el temor de la población y no es de tener a la población como población cobarde. Es un miedo normal que se tiene para protección de la vida, de los bienes y de la familia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que decía Edgardo, si no hay denuncia, no podemos generar un mapa calórico de acción policial o el jefe departamental policial no puede determinar a dónde vamos a poner los dispositivos para atacar este flagelo. Ahora tenemos unidades específicamente que se dedican al combate de la extorsión, pero la prevención, el bajo perfil es muy importante para que esto no es que lo va a acabar de la noche a la mañana. Esa sería una falacia, pero sí es muy importante que nosotros manejemos un bajo perfil en nuestras viviendas, en nuestros barrios y desarrollar la cultura de la denuncia, ya sea para la DIPANCO, para la DIPOL, para la Policía Nacional, para que estos números vengan más en reducción, porque usted dijo que bajamos a 74,000 de 300,000 que ya se habían reportado. Pero entonces podemos ir a la baja. No hay 74,000 denuncias. No. Eso te lo puedo garantizar. Es el porcentaje. Es mucho más. Eso es lo que se logró tabular. Esa es la ponderación que hay. Pero no hay denuncia. Que hay un número determinado de personas que sufren extorsión, pero no existen ese número de denuncias contra la extorsión. Bueno, Edgardo y Marcial, gracias por sus consejos. Esperamos que el actuar de los entes de orden y seguridad durante esta temporada de fin de año sea efectivo y que las estadísticas bajen a los mínimos. Que habrá hechos reportados de violencia es imposible descartar, habrá. Pero usted tome los consejos de los especialistas que puede evitarse males mayores en esta temporada. Por su sintonía, muchas gracias.